Muy pero muy buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, amigas y amigos, y darles la bienvenida, por supuesto, a Agenda Abierta. Y en esta ocasión recibiendo a una de las precandidatas, en este caso la ingeniera Carolina Cose del Frente Amplio. Cose, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, la agradecida soy yo, un gusto estar en Pando y conversando aquí contigo, bárbaro. Cuando puede, recorriendo el departamento de Canelones, que a propósito, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo encuentra Canelones? Cuénteme, Cose. Bueno, en realidad me parece que en todo el Uruguay tenemos realidades distintas, en todo el Uruguay. No hay dos barrios iguales, no hay dos pueblos iguales, cada lugar tiene su particularidad, pero los grandes temas del Uruguay es un tema que vivimos todos. Quizás lo vivamos de manera diferente. Y por eso creo que en el próximo gobierno tiene que haber una gran presencia territorial. Es un problema que ha tenido este gobierno, el actual, de retirarse de la territorialidad, ¿verdad? El Estado que se retira, bueno, me parece que el Estado tiene que avanzar sobre los territorios, conocer la realidad. ¿Por qué? Porque aunque el problema sea el mismo, por ejemplo, todos tenemos, en todos los lugares, de una manera o de otra, hay problema para conseguir los remedios, algunos remedios. Y hay peregrinaciones que tienen que hacer las personas para conseguir los remedios. Esos problemas cambian sus características según en qué lugar del país estés, pero el problema es siempre el mismo. Entonces, lo que hay que lograr es aproximaciones diferentes para resolver el problema que todos tenemos en común. Me parece importante que las uruguayas y los uruguayos, en vez de ver en nuestra diversa territorialidad diferencias, veamos diversidad, veamos una oportunidad de integración, veamos más allá de nuestra realidad concreta qué nos une como uruguayas y uruguayos, y yo creo que nos unen cuestiones que tienen que ver con faltas, con problemas, pero también nos unen cuestiones que tienen que ver con grandes oportunidades que puede tener el Uruguay. El tener, por ejemplo, la universidad por todo el territorio, tener la UTEC por todo el territorio, es un gran capital que tenemos los uruguayos. Y esa posibilidad, tener primeros universitarios en la familia, es algo que nos tiene que unir, que nos tiene que posibilitar como uruguayas y como uruguayos, no importa en el lugar que estemos, a plantearnos metas ambiciosas, plantearnos sí la resolución de los temas de hoy, impostergables, pero también mirar un poco en la mañana siguiente, porque bueno, hemos recorrido un camino que ha empezado a dar frutos, ¿no? Eventualmente, gobierno de Cose, ¿continúa con la transformación educativa? Yo creo que hay que hacer una transformación educativa en serio, que va mucho más allá de cambiar un programa de estudios y que necesita mucha participación. Primero, precisa participación de los docentes, no me cabe duda. Uno no puede... ¿Borrador y cuenta nueva, entonces, con lo que hoy está pasando? Sí. Sí. Nada que sea abrupto, porque eso nunca es una buena solución, pero sin duda un profundo diálogo nacional al respecto, precisa participación de los docentes, de las familias, de los propios estudiantes y de muchos otros. No creo que el tema de la educación sea un tema solo de la educación. Conozco la realidad. Cuando tenés un centro educativo, no importa cuál centro sea, todo lo que pasa en el centro educativo de alguna manera es un reflejo de todo lo que está pasando en el entorno. Y el entorno tiene sus complicaciones en todos lados. En Montevideo, en Canelones, en Paysandú, en Artigas, en todos lados. Eso no lo pueden resolver solo los docentes. No se puede. Por eso habla de la presencia del Estado. Hay que rodear a los centros educativos. Creo, y esto no está en el programa, es una propuesta mía, creo que la salud tiene que incorporarse en los centros educativos. ¿Cómo? Habrá que verlo. Vendrá con un plan de gobierno. Y creo que tiene que incorporarse de una forma sistémica.
Porque hoy puede ser que tengas un centro educativo que tiene un psicólogo. Está bien, pero no da abasto. Y lo que falta muchas veces es articulación. Los docentes solos no pueden manejar el tema de depresión que está habiendo en la enseñanza media, en los adolescentes. Las maestras solas no pueden manejar ni los temas de depresión de niñas y niños y se les hace muy difícil manejar porque hay una gran cantidad de niñas y niños que están viviendo en hogares donde hay violencia o en barrios donde está, digamos, el narcotráfico metido hasta acá. Entonces, precisamos que la salud ingrese a los centros educativos con un sistema nuevo, con una cuestión coordinada. Muchas veces los problemas que tenemos terminan siendo un problema de articular las cosas. Entonces, ¿eso qué va a requerir? Mucha conversación, mucha participación y seguramente ensayar soluciones. Porque estas cosas a veces uno dice, eso es muy difícil, no lo vamos a poder hacer. Bueno, vamos a probar una solución en 2 o 3 lugares, vamos a aprender y después vamos a seguir. Así empezamos la fibra óptica al hogar, así empezó el Ceibal y así empezó el cambio de la matriz energética. Aspirando a una autocrítica de parte suya, Cose, el Frente tiene una cuenta pendiente con la salud mental. Sí. Estableció una ley, prometió cerrar las colonias no se cerraron y esa ley en realidad es muy difícil de aplicarla por una cuestión de recursos, ¿no? Sí, tiene un tema pendiente y no, porque puso el tema sobre la mesa, dio una respuesta a través de una ley, pero sí me parece que falta mucho por recorrer. Nosotros, como intendenta de Montevideo, sabemos que este es un problema, sabemos que es un problema en los centros educativos y hicimos un esfuerzo muy importante y tenemos un centro de atención de salud mental para jóvenes en San José y Ejido, donde antes era la oficina de turismo. Hemos contratado personal capacitado y además tenemos un WhatsApp porque mucha atención a veces lo que requiere es cierta contención o requiere dirigirlos a un profesional. ¿Y qué han logrado sondear a través de ese centro? Y que es un problema, que está bien que lo tengamos. Digo, ¿es mucha la demanda? Sí, es mucha la demanda. Es mucha. Verdaderamente, los servicios que hemos probado por WhatsApp de este tipo, la gente se suma rapidísimo, lo cual también me da mucha confianza en el futuro, si hacemos las cosas bien. Porque cuando uno presenta una herramienta y la ciudadanía la toma, bueno, entonces tenemos que seguir por ahí. Es una confirmación. Bueno, en ese seguir por ahí, yo le preguntaba al comienzo del programa sobre Canelones porque estuvo recientemente en Shangri-La. Estuve. Y en su oratoria, usted mencionó una experiencia vinculada con las cooperativas de vivienda. Sí. Y una experiencia que desarrolla en su gestión. Tiene que ver con préstamos. Bueno, ¿cómo es eso, Cose? Y además, eventualmente en un gobierno suyo, ¿trasladaría ciertas acciones políticas de su intendencia a el plano nacional? Sí. ¿Y esta sería una de ellas? Sí. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Porque funciona y porque suma. La Intendencia de Montevideo tiene una cartera de terrenos de la propia Montevideo que va obteniendo cuando hay, por ejemplo, una casa vacía, abandonada, un baldío, que tiene mucha deuda. La Intendencia procede legalmente con trámites de expropiación a través de la Junta Departamental. Eso pasa a integrar un portafolio de tierras y nosotros tenemos 2 ámbitos para decidir el destino de esas tierras. Un ámbito tiene que ver con nuestra política de cooperar en lo que son los realojos de asentamiento, donde la Intendencia pone el terreno, el Ministerio de Vivienda pone el financiamiento de la obra y la Intendencia hace la gerencia de la obra y también hace el acompañamiento pre y post, porque cuando hay un realojo de un asentamiento es un cambio de vida, es un cambio cultural, no es solo construir una casa, hay que acompañar a todo ese barrio que se muda. Nosotros lo acompañamos en todo el proceso, antes, durante y después. Esa es una parte del destino de la cartera de tierras. La otra parte
tenemos una figura que se llama de gobernanza, que se llama el Foroso, que es una comisión integrada por las 4 federaciones de cooperativas y por la Intendencia, donde vamos definiendo, bueno, cómo se administran esos terrenos, cuál terreno le toca a FUCBAN, a COVIPRO, a FECOVI, ¿verdad? Y al plan de vivienda sindical. Y entonces, después que el terreno es asignado a una federación, la federación pasa a tener la custodia, con lo cual también tenemos una asociación ganar-ganar, porque cuando la federación tiene la custodia nos evita esfuerzos para que ese lugar no se ocupe, ¿verdad? Y ahí esa cooperativa pasa a postular en el Ministerio de Vivienda para obtener préstamos a través del sorteo. Hasta ahí lo que se hacía siempre. Nosotros estamos ensayando algo nuevo, que no lo conté en Shangri-La. Nosotros estamos viendo que a veces cuando tenés un realojo de un asentamiento, se realoja una familia, la familia empieza a crecer, y si empieza a crecer, si empiezan a darse determinadas condiciones, empieza a aumentar el riesgo de que parte de esa familia vuelva a ocupar otro lugar y se vuelva a generar otro asentamiento. Entonces tenemos que percibir antes de que pasa cuándo va a pasar eso. Y estamos ensayando algo nuevo, un programa que se llama Convive. Y es así, agarramos un terreno de la cartera de tierras cerca del lugar donde vemos que hay riesgo. Ahora hicimos una asociación con FUCBAN, le pedimos a las familias que querían tener su vivienda que se anotaron 130 familias. Nosotros teníamos lugar para 28, se anotaron 130. Y estas 28 que fueron seleccionadas por FUCBAN son familias que están en condiciones de armar una cooperativa de ayuda mutua, que es un hecho cultural que requiere un esfuerzo, porque estás construyendo una vivienda que no sabes si es para vos, es para el de al lado, requiere trabajo en equipo. Y el ensayo es el siguiente. El terreno es de la Intendencia, FUCBAN se encarga de, digamos, la gestión de las familias ponen la mano de obra, nosotros ponemos mano de obra especializada que los ayuda, ingenieros, capataces, que los ayudan a hacer su trabajo, y ponemos los materiales. Es la primera vez que la Intendencia está financiando la obra, digamos, austero todo, y hemos tenido instancias de capacitación, FUCBAN le da instancias de capacitación, y esto ha significado para estas familias un cambio de vida impresionante, porque ya están construyendo. En este momento están construyendo. Están terminando algunas clases, algunas he ido yo, y esto que se llama Convive empieza, como yo decía recién, un ensayo en un lugar, 28 familias. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir bien. Bueno, eso se puede extender. Habrá que ver, para extenderlo va a necesitar cambios, seguro, pero es un gran aprendizaje. José, le propongo una pausa. 10 minutos, continuamos con más Agenda Abierta. Tanda, ya regresamos. Votar en las elecciones es un derecho y un deber ciudadano, y la credencial cívica es el único documento que te habilitará a ejercer tu voto. Si naciste en Uruguay y cumples 18 años al 11 de mayo de 2025 inclusive, debes tramitar tu credencial. La inscripción cívica es obligatoria y no hace falta tener los 18 años cumplidos para iniciar tu trámite. Solo necesitarás acercarte a la oficina electoral u oficina móvil que se instale en tu barrio o localidad, con tu partida de nacimiento y cédula de identidad, o cualquier documento con foto. El trámite es gratuito, no requiere agenda y el plazo vence el 15 de abril de 2024.
No esperes a último momento para hacer tu trámite. Concurre con tiempo, evita aglomeraciones y asegura tu inscripción para participar de la vida cívica y de la construcción de la democracia de nuestro país. Para acceder a la información de los trámites y al calendario de las oficinas móviles, puedes ingresar a www.gov.ui/corte-electoral. En Canelones, cuando proyectamos algo, es para que se vea. En cada casa, en nuestros espacios públicos, en nuestro ambiente. Porque entre todas y todos, lo que un día soñamos, hoy es una realidad. Que seamos el departamento que más recicla, con más de 140.000 familias con contenedores domiciliarios y más de 60.000 familias reciclando. Que alcanzamos el 97% de alumbrado LED instalado, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que para el 2025, reciclando y compostando, habremos reducido las emisiones lo equivalente a 27.000 autos menos. Porque una ciudad más limpia y sostenible comienza en cada casa. Comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Continuamos con esta agenda abierta. Incursionamos en la interna, ¿le parece, Cose? Bueno. Viene cosechando apoyo, digamos. Uno de ellos es el de Michelini, y me quiero detener en una frase que expresó Michelini, algo así como: los tiempos que vienen necesita alguien ejecutiva como Cose y alguien dialoguista como Orsi en el Senado. Claramente planteando a usted como presidenta y a Orsi como vicepresidente. ¿Comparte esas palabras de Michelini? Dos apreciaciones. Cuento con el apoyo de Rafael Michelini, que para mí es un honor, pero sobre todo con un espacio nuevo, socialdemócrata, que se lanzó ayer, y en el lanzamiento estuvieron Rafael, pero también Pablo Ferreri, Elizabeth Villalba y Florencia Stori. Y mucha más gente de ese espacio, ¿verdad? De distintos sectores, agrupaciones del interior y demás. Y verdaderamente me siento muy a gusto entre estos compañeros y creo que le van a aportar muchísimo a la campaña y al Frente Amplio. Así que eso como primer apreciación. La segunda, yo no me voy a poner a opinar sobre las opiniones de los compañeros, y creo que esta campaña interna del Frente Amplio va a ser, y si de mí depende, sin duda lo será, una campaña unitaria, porque nosotros, los precandidatos y la precandidata, vamos a competir por ser candidatos a la presidencia por el Frente Amplio, sin duda, es una interna, pero no nos podemos olvidar nunca que es el Frente Amplio, que somos ante todo frente amplistas, y por lo tanto tenemos que mantener un clima de unidad que yo creo que a nosotros, tanto a mí, a Yamandú, a Mario y a Andrés, nos resulta natural. A mí me resulta natural ese clima de unidad, y creo que a los frente amplistas también. Por lo tanto, jamás le voy a asignar posiciones a ninguno de mis competidores. Es la ciudadanía frente amplista la que con su voto va a tener la palabra final como corresponde. Día después de las internas, ¿qué prefiere Cose? ¿Continuidad en la Intendencia de Montevideo o vicepresidencia? Orsi ya adelantó y dijo: si me toca ser vicepresidente, no tengo problema. Yo tampoco tengo problema. Yo voy a estar donde el Frente Amplio y los frente amplistas quieran que esté. Una cortita vinculada a las internas, Cose. Se está hablando de postergar la fecha, usted lo sabe seguramente, por la Copa América. Sí. ¿De acuerdo con eso? No es un tema de principios, no lo analicé en profundidad, puede ser. No lo sé. Voy a dejar que mis compañeros decidan sobre esto, que el Frente Amplio tome. Hay un único programa, y usted lo decía. Sí. Es más, eso se demuestra por parte del Frente Amplio como una fuerza, sí. O el sentido de unidad que usted recién mencionaba. Pero seguramente cada precandidato o precandidata en este caso le puede dar un matiz, le puede aportar una impronta personal. ¿Cuál sería la suya? A ver, en mi experiencia, en mi experiencia de vida,
yo aprendí que uno solo no llega a ningún lugar. Que a veces uno piensa que solo o sola puede llegar más rápido a un lugar. Y es verdad, capaz que uno puede llegar más rápido, pero para llegar lejos hay que llegar muy acompañado. Como presidenta de Antel, recibí una estructura de telecomunicaciones buena, pero que estaba amenazada porque la mitad de la facturación de Antel provenía de la telefonía fija, porque teníamos un servicio de datos basado en cobre. Y ahí logramos construir un enorme equipo en Antel y un enorme equipo con la ciudadanía que cambió totalmente la matriz de telecomunicaciones del Uruguay, lo puso en el primer lugar del mundo, potenció el Ceibal, potenció la industria de software, potenció la economía digital, de la cual ahora, si hablamos de economía, este capítulo no se lo tengo que explicar más a nadie, porque el que no esté en el mundo digital no está, aunque esté haciendo tareas agroindustriales. Esto lo sabe todo el mundo. Y eso se hizo con un gran equipo de manera sistemática. Entonces, después, como ministra, aprendí de la mano de Tabaré y de todos mis compañeros del Consejo de Ministros, aprendí lo importante de tener todas las visiones de todos los costados posibles de la realidad. Porque a veces uno, cuando tiene una responsabilidad de un trabajo, siente que el mundo es lo que uno hace. Y el mundo es mucho más que lo que uno hace. Entonces, aprendí esa visión. Trabajo en equipo, visión diversa y metas que, aunque parezcan imposibles, no hay imposibles. No hay imposibles si lo hacemos en equipo. Y si lo hacemos con transparencia, con honestidad, si lo hacemos gobernando en base a evidencia. En Montevideo estamos publicando datos todo el tiempo. Estamos publicando datos de cómo se mueve la gente, tenemos un observatorio de asentamientos, estamos publicando datos del ambiente. ¿Pero usted me habla de aplicar la ciencia o la estadística para definir políticas? Más que eso, te hablo de mostrar la realidad cruda. Para que la gente pueda aplicar sobre eso, no publicamos los datos vestidos, lo publicamos de manera cruda y publicamos alguna gráfica, alguna cosa, pero sobre todo mostramos esto es lo que nos está diciendo la realidad. ¿Y hoy hay alguien que publica datos vestidos? Bueno, por lo menos si publicaran datos vestidos sería algo, ¿no? Yo creo que el capítulo de publicación de datos es un pendiente nacional del cual yo soy hincha a muerte, porque así uno tiene una herramienta objetiva para dialogar con la ciudadanía. ¿Qué datos no se publican, José? Una gran cantidad. Datos de salud, por ejemplo. Una gran cantidad. Datos crudos sobre la situación. Una cosa es el trabajo que hacen oficinas especializadas, pero yo te puedo decir qué datos publicamos nosotros. Observatorio de asentamientos, datos de movilidad, datos de ambiente, de cuestiones que medimos en el ambiente, la recolección de residuos, el dato. ¿Cuánto hace que no recogemos determinado contenedor? Usted me dice, yo muestro la realidad. ¿Hay una realidad que no se muestra a su entender? Sí, claro que sí. Hay un tema. Cuando la gente empieza a desconfiar de las instituciones que nos tienen que proteger, empieza a correr la inseguridad en su faceta peor. La gente deja de hacer las denuncias. Nosotros hemos tenido que retirar cuadrillas de trabajo de lugares. Pero esto no es una primicia, es así. Y esto no pasa solo en Montevideo, pasa en todo el Uruguay. Bueno, esa realidad que no se muestra, la gente la conoce. Y para eso vamos a tener que trabajar muchísimo, en serio. Hay encuestas todos los días, un día sí y otro también, sí. Y hay encuestas también de interés de la ciudadanía, ¿no? O sea, más allá de las internas, los partidos, habitualmente le preguntan a la ciudadanía qué temas le preocupan. Un poco dándole continuidad a lo que usted mencionaba. La ciudadanía siempre oscila entre 1, 2 o a lo sumo 3. Economía, trabajo y seguridad.
¿Cómo abordar esos temas desde el Frente Amplio? Comparto la preocupación. Y en particular, usted, ¿qué propone en seguridad? ¿Cómo encarar ese tema? Que se ha transformado además, y usted bien lo sabe como Frente Amplista, en una piedra angular de las campañas. Por lo menos la última y seguramente la que ahora empezamos a transitar. Es un gran fracaso de este gobierno, ¿no? Que en realidad lo que no mostró nunca fue una estrategia. Fue, digamos, falta de rumbo importante que deriva en esta cosa que nos está pasando de tener miedo de denunciar, de no creer, y de las cosas que están pasando en todos los barrios, en todo el Uruguay. Insisto que es en todo el Uruguay. Lo primero tiene que ser una estrategia compartida, y no creo que sea solo un tema que se pueda resolver con un solo ministerio. De la misma manera que te dije, educación no es solo un tema de la educación, y ya te incorporé a salud. Primero hay cosas que te diría que no se pueden hacer. Lo que no se puede hacer es retirarse de los lugares. No se puede llevar adelante una estrategia de seguridad, cualquiera ya sea, si el Estado se retira a los barrios. A mí me pasa, conversando con vecinos, yo visito 3-4 barrios por semana fácil. Y los visito para escuchar o para ir a conversar sobre un proyecto. Estoy en contacto con mucha gente. Y me pasa cada vez más que los vecinos me empiezan a hablar de entrada de los temas de seguridad. No un vecino. En grupos de 30, 40 vecinos empieza a escalar y hablan. Y de repente yo me siento, y lo digo, me equivoco al hacerlo, digo, pero miren que el tema de seguridad no es un tema que yo pueda hacer algo como intendenta. Y no me compete a mí. Y digo que estoy equivocada al decirles eso, no lo digo más, porque me di cuenta que me lo dicen porque no tienen con quién hablar, porque no tienen a quién recurrir. Eso no puede pasar. Entonces, la estrategia de seguridad la vamos a construir en el Frente Amplio de manera integral, muy transparente con la gente, pero lo que nunca vamos a hacer es irnos de los lugares. Existe un montón de puestos. Hay como 53 puestos para policías en Montevideo. Son esos kiosquitos hermosos de material abandonados. Están abandonados. Yo misma le hice una propuesta al ministro Heber cuando era ministro para reusarlos. Para otra cosa. Y nunca te recibí respuesta, pero quiero decir, falta presencia. Entonces, para cualquier estrategia lo primero que hay que hacer hay que estar. Y hay que estar de manera multidisciplinaria. Hay que estar generando oportunidades, hay que estar con las fuerzas del orden, pero también hay que estar con asistentes sociales, hay que estar apoyando a los centros educativos, o sea, hay que darle combustible a los lugares que representan la esperanza, a los entornos de las escuelas, hay que trabajar en los realojos, o sea, estrategia de seguridad. No es durmiendo 2 años todos los proyectos de realojo que teníamos. ¿Qué estrategia de seguridad es esa? Entonces, para trabajar por la seguridad vamos a tener que trabajar por la vivienda, por el trabajo, por la educación y también por la transparencia y contra la corrupción. José, ¿hacemos una pausa? Bueno, ¿cómo no? Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta. En Canelones, cuando proyectamos algo es para que se vea. Y hoy podemos verlo mejor que nunca en la nueva web de ecomunidadcanelones.uy. Para monitorear la calidad del agua, ver en tiempo real dónde están los camiones de residuos, ubicar los senderos de interpretación ambiental, las escuelas sustentables o las bajadas a las playas. Y mucho más. Porque una ciudad más limpia y sostenible comienza en cada casa. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos.
Gobierno de Canelones. Seguimos con agenda abierta y Cose, le voy a plantear sobre la sensibilidad que necesita el Frente Amplio en materia de abordar casos de abuso o acoso, sea laboral o sea sexual. Se lo planteo porque está el tema Olmos encima de la mesa. Pero bueno, evidentemente a lo largo y ancho de la historia del Frente Amplio seguramente hay más casos. ¿Está bien como está o es necesario darles más herramientas a la fuerza política para abordar estos asuntos? Y además, ¿qué le parece el tratamiento de este caso en particular? Primero, que creo que la sensibilidad del Frente Amplio con respecto a los temas de igualdad de género es incuestionable. Es el único partido que tiene una definición antipatriarcal, es el único partido que tiene un protocolo sobre violencia política contra las mujeres, y es el único partido que cuando tiene un caso de este tipo inmediatamente lo deriva al órgano correspondiente, que es el Tribunal de Conducta Política. Pero además es un partido que cuando llega al gobierno no dice qué va a hacer, hace. En la Intendencia de Montevideo, durante la campaña, planteamos un plan ABC para Montevideo, un plan de apoyo básico a la ciudadanía. Y en ese plan de apoyo básico a la ciudadanía, donde hay un elemento de alimentación, otro de trabajo transitorio, un elemento de salud, un elemento territorial, hay un elemento por la mujer y por la igualdad. Y ese elemento implicó abrir más comunas mujer, a extender los horarios de las comunas mujer, generar un equipo central a nivel de la Intendencia que está a disposición los 365 días del año para acompañar incluso si una mujer necesita compañía para hacer una denuncia, además de asesoramiento integral, porque cuando hay problemas de violencia basada en género no es solo el tema de la denuncia, no alcanza con ayudarle en eso a una mujer, hay temas de autonomía económica, nosotros tenemos programas que ayudan a que una mujer, si tiene un proyecto, postule y tenga una ayuda para arrancar alguna fuente de trabajo, autonomía económica, asesoramiento integral legal, porque hay temas que tienen que ver con la tenencia de los hijos, con derechos laborales, en fin. Entonces, el Frente Amplio como partido tiene una política y una propuesta y un accionar serio, y cuando llega al gobierno también. Entonces, nosotros no tenemos que demostrar que estamos a favor de la igualdad porque estamos ejerciendo el gobierno por la igualdad, ¿verdad? Eso como tema general. No permitamos que un caso que fue tratado de la manera que tiene que ser tratado, o sea, rápidamente, y que estará en proceso ahora, se lleve toda la página de una política nuestra que es de partido y de gobierno, consistente y constante. Eso hay que tener cuidado. Con respecto al tratamiento del caso en sí, yo no conozco los vericuetos, ni tengo por qué conocerlos. Está en manos del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que tendrá que hacer su trabajo. Hablamos recién de la participación femenina en la política. ¿Tiene una opinión sobre la incorporación de Fossati al grupo de Laura Raffo? No, cada cual es libre de lo que tiene que hacer. ¿Está bien salir de la justicia, salir de un cargo o una función como es fiscal, incorporarse inmediatamente a un partido político? Cada uno es dueño de sus actos y después, bueno, la historia es la que verdaderamente escribe la realidad. ¿La historia juzga, dice usted? Cada uno es dueño de sus actos. Digo, ¿no genera suspicacia, Cose? Sabe que yo no estoy para ese tipo de cuestiones porque creo que tenemos en el mundo actual que defender mucho el orden republicano, la separación de tres poderes. Entonces yo trato siempre de ser muy cuidadosa en el respeto por el Parlamento, el respeto por el poder legislativo, el respeto por el poder judicial. Y creo que no hay ni que judicializar la política ni que politizar la justicia. Entonces hay que ser cuidadoso con eso.
Después las acciones y las definiciones de cada persona son un tema de cada persona. ¿Se ha cuestionado durante este gobierno a la justicia? Creo que la justicia ha sido presionada, sí. Me parece que sí. Y me preocupa por esto que estábamos hablando del orden republicano, y me preocupa más que los ministros oculten información en el Parlamento. Estaba hablando del respeto por los poderes, ¿verdad? Hay que respetar. No solo hay que decir, volvemos a lo mismo. No hay que decir que uno respeta, hay que respetar de verdad. A veces, por eso soy tan cuidadosa con mis declaraciones, ¿no? ¿Cuándo se ocultó información? Bueno, con este famoso caso del pasaporte al narcotraficante. Le cambio de tema, me voy a sus antecedentes, en su momento como ministra. Claro. Precio de paridad importación del combustible ha sido, bueno, básicamente la herramienta, ¿verdad? Durante este gobierno de coalición para fijar el precio de los combustibles. Eventualmente, hablamos de un gobierno de COSE. ¿Mantiene el PPP? En realidad, el tema no está en mantenerlo o no mantenerlo, sino en cómo calcularlo. El precio de paridad de importación es un cálculo que es cuánto nos costaría como país el combustible si en vez de refinarlo acá se importara. Es eso. Ahora, el método para hacer ese cálculo tiene que ser un método aplicado al Uruguay. Si para hacer ese cálculo, voy a poner como ejemplo, yo utilizo los costos de los fletes de un país que tiene fletes por su volumen mucho más baratos, bueno, no aplica al Uruguay. Si utilizo parámetros que aplican a un país que tiene un mercado mucho mayor y que compra mucho más barriles de petróleo o barriles refinados, tampoco aplica al Uruguay. Entonces, en ese cálculo es donde tiene que haber sintonía fina, y creo que bueno, que es un elemento que sí que está bien tener en cuenta. ¿Lo mantendría? En principio no lo veo como un problema si está bien calculado, que me parece que en este momento tampoco cuando trabajamos en la ley de urgente consideración, en realidad se armó una redacción en la cual tuvo los votos del Frente Amplio, en la cual se planteaba, inicialmente nosotros habíamos planteado un comité donde incluso participara la Universidad de la República, pero bueno, en la negociación eso no fue admitido, y quedó algo que en realidad nunca se hizo, ¿no? Entonces me parece que esos cálculos tienen que ser transparentes y tienen que ser muy ajustados a la realidad del Uruguay. Además, creo que tener una refinería no es solo un tema de precios, que es muy importante el precio del combustible, pero también es la posibilidad de tener capacidades y conocimientos acá en el Uruguay. Porque, por ejemplo, con la economía del hidrógeno, si no tuviéramos refinería, quizás hay oportunidades que no tendríamos. Entonces, como premisa, proteger las empresas públicas. Y segunda premisa, protegerlas mirando al futuro, o sea, ejecutando desafíos. Protegimos a Antel llevando adelante un ambicioso proyecto de fibra óptica al hogar. No la protegimos con todo un sistema, digamos, de muralla legislativa. La protegimos con un muro de oportunidades. Protegimos la UTE con un marco regulatorio, está muy bien, eso hay que tenerlo, pero también con una inversión intensa, con un cambio de la matriz eléctrica. No me quiero ir porque usted ha hablado de mucho. Bueno, por eso, me quiero quedar acá, pero usted hablaba de una necesaria fusión entre ANCAP y UTE. No dije fusión. Bueno, trabajo en conjunto. Ah, sí, claro. Y habla de la... Entre ANCAP y UTE, entre UTE y Antel, entre Antel y ANCAP, entre las tres. Sí, hace ¿pero por tiempo qué? Que lo digo. Y porque son empresas... O sea, primero, ¿el programa del Frente Amplio tiene que detenerse en un capítulo de energía? Sí.
Ahora, o sea, hay que trabajar en eso hacia el futuro. Sí, pero además el programa del Frente Amplio habla de la sostenibilidad. Bien, habla del ¿y por qué ambiente. estos tres entes? ¿Por qué ANCAP, UTE y Antel? Porque estamos hablando de energía y telecomunicaciones, que son dos pilares fundamentales en el desarrollo actual del mundo. Siempre fueron, pero ahora más, ahora ineludiblemente. Entonces, sin duda tienen que trabajar. Es más, creo que tienen que haber instancias transversales de trabajo, y no que un equipo de Antel le tenga que pedir permiso al directorio para poder trabajar con otro equipo de UTE que también le tiene que pedir permiso al directorio. Entonces, ¿eso pasa hoy? Sí, claro. Y pasaba cuando yo era presidenta de Antel, y yo misma planteaba, tendríamos que generar proyectos, por ejemplo, acordar entre los directorios tal proyecto y después soltar. Hubo un fuego cruzado, ahora que lo dice, con Gurméndez. Usted habló de cierta lentitud a la hora de tomar decisiones. Gurméndez respondió que lentitud es que no llegara la fibra óptica a parajes rurales o al interior del país. Habló también sobre el Antel Arena, que es tan cuestionado. ¿Qué le deja esa ida y vuelta? Y ese cruzamiento de declaraciones. Nada, no me deja nada. Lo que sí quiero explicarle a la ¿Y audiencia, cómo evalúa la gestión de Gurméndez? Sí, es este gobierno, ¿no? Es este gobierno que ha pasado a tener, en vez de una activa política del herrerismo, de desmantelar empresas públicas y venderlas, que es lo que quería hacer el herrerismo, a tener una política de desmantelamiento pasivo, disminuyendo las inversiones, no planteando proyectos ambiciosos. Quiero contarle a la ciudadanía que el espectro radioeléctrico para poder operar en tecnología de quinta generación celular, en la 5G, se podría haber hecho hace 2 años por lo menos. Antel estaba en condiciones de comprar ese espectro y estaba en condiciones de desplegar esa tecnología. Me pregunto por qué entonces no se hizo la licitación, sobre todo en el marco de competencia que tiene Antel en ese rubro. Y esa pregunta habrá que buscar la respuesta. Cose, última pausa y ya regresamos con la recta final, ¿le parece? Tanda, ya volvemos. Votar en las elecciones es un derecho y un deber ciudadano, y la credencial cívica es el único documento que te habilitará a ejercer tu voto. Si naciste en Uruguay y cumples 18 años al 11 de mayo de 2025 inclusive, debes tramitar tu credencial. La inscripción cívica es obligatoria y no hace falta tener los 18 años cumplidos para iniciar tu trámite. Solo necesitarás acercarte a la oficina electoral u oficina móvil que se instale en tu barrio o localidad, con tu partida de nacimiento y cédula de identidad, o cualquier documento con foto. El trámite es gratuito, no requiere agenda y el plazo vence el 15 de abril de 2024. No esperes a último momento para hacer tu trámite. Concurre con tiempo, evita aglomeraciones y asegura tu inscripción para participar de la vida cívica y de la construcción de la democracia de nuestro país. Para acceder a la información de los trámites y al calendario de las oficinas móviles, puedes ingresar a www.gov.ui/corte-electoral. Para el 2025, reciclando y compostando, habremos reducido emisiones el equivalente a 27.000 autos menos. Entrá en ecomunidadcanelones.uy y conoce todo lo que estamos logrando gracias a vos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Tramo final y nos quedan algunos temas por abordar, pero hay un asunto, se podría decir que metropolitano, Cose, tiene que ver con el proyecto del tranvía. ¿Tiene opinión formada sobre eso? Como decíamos recién, tranvía llamado deseo.
Bueno, hay que... como la obra. Es un proyecto, ¿no? Bueno, en realidad no lo sabemos. Pero digo, a grueso modo, ayuda, sirve, no es algo que a usted por allí le interese. En realidad, a nosotros nos interesa mucho la movilidad y de hecho nos ocupamos mucho de la movilidad de Montevideo y coordinamos también varios aspectos metropolitanos. La Intendencia de Montevideo aporta miles de millones de pesos por año para subsidiar el precio del boleto, miles de millones de pesos. Y trabaja en los temas de movilidad de manera seria, publicamos información, como yo decía, todos los datos de movilidad de Montevideo, tenemos una plataforma digital pública que puede ver cualquiera, que muestra los puntos de congestión de la ciudad, y también tenemos un proyecto para trabajar en 10 puntos para solucionar esa congestión, la introducción de semaforización inteligente con inteligencia artificial y demás. Nosotros asumimos la intendencia en noviembre del 2020 y aproximadamente en marzo de 2021, creo que fue por ahí, si no antes, en nuestra primera reunión con el presidente de la República, le planteamos por escrito un proyecto de 2 corredores eléctricos, uno de Montevideo desde Ciudad Vieja hasta Pando, por 8 de octubre, y un segundo, al mismo tiempo, un segundo desde Ciudad Vieja hasta El Pinar por Avenida Italia. 2 corredores que implicaban un proyecto muy grande con ómnibus eléctricos. Ahora se fabrican ómnibus ya hace 3 años o más, que se están fabricando ómnibus en Brasil, que son el doble de largos que los actuales, con mucha más tecnología dentro del ómnibus. En Montevideo ya circulan 30 ómnibus eléctricos de la generación anterior, y le planteamos este proyecto con una estimación de montos hecha por los técnicos de la Intendencia, por un equipo muy grande. Es un proyecto que requiere también obra civil, o sea que generaría cientos de puestos de trabajo, y también una forma de financiarlo, la misma forma con la CBU que está usando el Ferrocarril Central, que tiene como gran ventaja no impactar con toda la inversión al déficit fiscal. Entonces estábamos planteando eso. Se lo planteamos al presidente, le dejamos el documento está en la internet porque lo tenemos colgado en nuestra página web, se lo dimos a quien entonces era el ministro de Transporte, Heber. Cuando cambiaron el ministro y pusieron a Falero, que sigue siendo el ministro, se lo presentamos a él y nunca hemos tenido respuesta. Entonces, por supuesto que nos interesa. Nosotros planteamos 2 corredores, porque además esos 2 corredores es donde se transporta la enorme mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Son corredores de transporte importantes. Con respecto a este asunto que decíamos en broma, un tranvía llamado Deseo, el 5 de julio por ahí, en el Ministerio de Transporte, nuestros directores de la Intendencia tuvieron una reunión ahí y se les dijo que no había nada, que iban a armar un estudio de prefactibilidad y que nos lo iban a presentar un par de semanas después. Julio, estamos esperando. Entonces, yo lo que quiero veo mucho marketing de vuelta. Dicen, pero no hacen. Hay un proyecto que nosotros presentamos que no tenemos respuesta. Cuando nosotros tengamos algo serio, vamos a estudiarlo, como siempre, como corresponde, y con total transparencia vamos a comunicar nuestra opinión. También queremos ver cómo se va a pagar. ¿Quién lo va a pagar? ¿No? ¿Quién lo va a pagar? Esa es la pregunta. Tengo varias preguntas, pero están hablando de un proyecto, ¿quién lo va a pagar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué cambios hay que hacer? Todo lo que hay que analizar un proyecto. Yo no digo que esté mal o esté bien, es que no lo conozco. No lo conozco yo, no lo conoce la Intendencia. Entonces, no es verdad que están hablando con la Intendencia. Y eso lo quiero decir. No es verdad. No están hablando con la Intendencia, no están hablando con ningún técnico de la Intendencia. Entonces, cuando tengamos un proyecto de verdad, un estudio de prefactibilidad, una propuesta concreta, por supuesto que con mucho respeto y con la seriedad de siempre,
vamos a analizarlo y vamos a opinar sobre la realidad. Un tema que haya sido, digamos, tal vez la peor decisión de este gobierno. Retirar al Estado de la realidad. Retirarse. Creo que es la peor decisión. ¿Y un logro? ¿Hubo aciertos en este gobierno, José? Este ha sido un gobierno muy bueno en términos de comunicación, en términos de decir qué hace, es bueno diciendo, pero es malo haciendo. Es así. Aún no comenzó la campaña. Se habla de que será una campaña en esta ocasión, por lo menos los politólogos manifiestan que puede llegar a ser visceral, de enfrentamiento entre partidos o entre candidatos. ¿Usted lo visualiza así? Desde el Frente Amplio, nosotros vamos a estar siempre por la línea del respeto. Yo hablaba hace un rato, fuera de cámaras, de que nuestro programa, el programa del Frente Amplio, que se aprueba ahora en diciembre en el Congreso, dentro de poco, dentro de 8 días, menos días, se aprueba ahora nomás, es un programa, desde mi humilde punto de vista, un programa de valores, porque marca todos los desafíos y la problemática del Uruguay y siempre lo vincula con algún valor humanista, la solidaridad, el bienestar común, y yo creo que un valor humanista muy importante es el respeto por los demás. Entonces, nosotros no tenemos que caer en la demonización del desacuerdo, porque el desacuerdo y la discusión sobre los proyectos es algo que le hace bien a la democracia. El diálogo es necesario cuando hay desacuerdo. Cuando estamos todos de acuerdo, vamos en coche. Entonces, y hoy hay un buen diálogo, se lo planteo desde, por ejemplo, su cargo como intendenta. ¿Tiene un buen diálogo con usted decía, le enviamos comunicación a Presidencia, le enviamos al Ministerio? Sí. ¿Tiene un buen diálogo? ¿Hay un diálogo fluido? Sí, hay un diálogo institucional fluido. De hecho... Institucional. Y es como tiene que ser. Esto no es la política... Estamos en el siglo XXI. Yo no creo en la política del amigachismo. La verdad. No estoy en política para hacerme amigacha. Los amigos se hacen trabajando, se hacen en la vida. ¿Cómo es eso? Sí, porque dice, lo voy a anotar el término suyo. ¿Cómo es? Lo digo con total... Amigacha, ¿qué claro, es eso? No ¿Pero es qué significa? Pero dime el concepto. Es una cosa seria. De verdad, uno tiene que tener respeto por el otro, tratarlo con respeto, no agraviar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno no pueda estar en desacuerdo y tener el derecho, en democracia, de expresar por qué está en desacuerdo. Y algo que tiene el Frente Amplio, que lo decía clarito el general Seregni, y lo repetía mucho Tabaré, es su condición propositiva. El Frente, cuando marca una diferencia, siempre da una alternativa. Tú me preguntabas, ¿qué haría con la seguridad? Bueno, lo vamos a armar, lo que no haría es irme. La propuesta es, el Estado no se puede retirar. Y es una propuesta muy jugada, porque estar en los lugares requiere mucha coordinación, mucho trabajo, mucha optimización de los recursos del Estado. Hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay mucho por hacer y creo que el único partido que lo puede hacer es el Frente Amplio. Porque también quiero decir que yo creo que este gobierno ha fracasado, pero no creo que los responsables del fracaso de este gobierno sean las ciudadanas y los ciudadanos que lo votaron. No lo creo. Estoy convencida que no es así. Porque la gran mayoría de los uruguayos y las uruguayas somos honestos y al final del día todos queremos lo mismo. Todos queremos vida digna, oportunidades para nuestros hijos, ¿verdad? Estar en un ambiente donde sea natural trabajar, donde sea natural disfrutar de la música, del arte, del deporte. Queremos eso para nuestra vida. José, gracias. Muchas gracias. A ustedes también por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.